Bueno, habíamos dicho, ¿no? Tenemos un monopolista discriminador, que es la única empresa que produce un bien, y que ese bien la empresa lo puede vender en dos mercados. ¿Sí? Imagínense Córdoba y Buenos Aires, por tirar un ejemplo. ¿Sí? Habíamos dicho que la empresa decide a qué precio vender en cada uno de los dos mercados, en cuyo caso la demanda le responde con la cantidad que va a demandar a ese precio que fijó la empresa. O la empresa puede decir fijo cantidades, cuánto va a mandar a cada mercado, en cuyo caso la demanda le va a contestar cuál es el precio que está dispuesto a pagar. Sí, decime. No estás compartiendo nada, no sé si... Ah, perdón. Igual no escribí nada, es lo mismo de antes. Pantalla completa. ¿Sí? Vamos de vuelta. Teníamos un monopolista discriminador, que era la única empresa que producía un cierto bien. Ese bien la empresa lo podía vender en dos mercados. ¿Sí? Y la empresa podía decidir el precio o la cantidad. Si decidía el precio, la demanda le decía, bueno, che, a este precio te voy a demandar tanto. O si la empresa decía qué cantidades mandaba a cada mercado, la demanda le iba a contestar qué precio era lo que iba a estar dispuesta a pagar. ¿Sí? O sea, la empresa fija cantidades o fija precios, pero no puede fijar las dos cosas al mismo tiempo. ¿Hasta acá dudas? No. Bueno, obviamente, como toda empresa, lo que va a tratar de hacer es maximizar beneficio. ¿Sí? Con lo cual tenemos que definir el ingreso de la empresa y la función de costo. ¿Sí? Y el beneficio, lógicamente, ¿cuál va a terminar siendo? Ingreso menos costos. Ingreso menos costo. ¿Sí? Bueno, si venden dos mercados, ¿cómo va a ser los ingresos? Va a tener un ingreso por el mercado 1 y va a tener un ingreso por el mercado 2. ¿Sí? Lo que venda en Buenos Aires va a recaudar cierta cantidad de plata, lo que venda en Córdoba va a recaudar cierta cantidad de plata. ¿Sí? Como siempre, el ingreso, ¿cómo termina siendo? Si vendo 100 pelotas de fútbol a 5 pesos cada una, ¿qué cuenta tengo que hacer para obtener el ingreso? 100 por 5. O sea, precio por cantidad. ¿Sí? Y esto replicado para cada uno de los dos mercados. ¿Sí? Ahora bien, supónganse que la empresa fija precio, ¿no? Dice, bueno, che, P1 va a valer 10 pesos y P2 va a valer 15 pesos. Porque la empresa puede fijar precios distintos en los dos mercados, porque justamente es una empresa monopólica. No hay un mercado de competencia perfecta que le diga, che, el precio es este. Como es la única productora, puede decir, bueno, che, en Buenos Aires vendo a 10 y en Córdoba vendo a 15. ¿Sí? Si la empresa fija los precios, ¿quién va a fijar las cantidades? La demanda. La demanda. Entonces, esta Q va a terminar siendo la demanda. ¿Sí? Y obviamente los consumidores en Buenos Aires no se comportan de la misma manera que los consumidores en Córdoba. Con lo cual, las funciones de demanda en cada uno de los dos mercados no tienen por qué ser iguales. ¿Sí? Si quieren lo agregamos acá.
A ver, yendo al chiste del Fernet. La demanda de Fernet en Córdoba no se comporta de igual manera que la demanda de Fernet en Buenos Aires. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? No. Bueno, después tenemos la función de costo, ¿no? Vamos a suponer que los costos de esta empresa vienen dados por dos insumos, X1 y X2. ¿Sí? No, perdón. X1 y X2 no. A ver, la función de costo de esta empresa viene dada por cuántos bienes produce. ¿Sí? Entonces, va a tener un costo si produce 10 unidades para el mercado 1 y 15 para el mercado 2. Va a tener otro costo si produce 20 unidades para el mercado 1 y 5 unidades para el mercado 2 y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Se entendió esto a pesar de mi error inicial? Sí. Bueno, esta función de costo, para simplificar, la vamos a suponer simétrica. ¿Qué quiere decir esto? Que producir 5 unidades para el mercado 1 y 10 unidades para el mercado 2 genera el mismo costo que producir 10 unidades para el mercado 1 y 5 para el mercado 2. ¿Sí? O sea, en este caso estamos definiendo la simetría como que el costo de producir 5 para el mercado 1 y 10 para el mercado 2 es igual al costo de producir 10 para el mercado 1 y 5 para el mercado 2. ¿Sí? En líneas generales, en vez de con el ejemplo, esto sería que el costo de Q1, Q2 es igual al costo de Q2, Q1. Cuando yo digo simetría en este contexto, me estoy refiriendo a esto. ¿Se entiende? Sí. ¿Por qué estoy suponiendo esto? Por dos motivos. Primero, si yo tengo una fábrica y tengo un único proceso productivo, estoy produciendo siempre el mismo bien, las mismas pelotas de fútbol. Con lo cual, si estoy produciendo 5 para el mercado 1 y 10 para el mercado 2, o 10 para el mercado 1 y 5 para el mercado 2, en definitiva, ¿cuántas pelotas de fútbol siempre estoy fabricando? 15. 15. Y en principio no hay ningún motivo por el cual el costo de producir 15 pelotas de fútbol sea diferente en cada una de las dos situaciones. ¿Sí? Con una excepción, ¿a quién se le ocurre una situación en la cual esto puede no cumplirse? Puede ser el envío. El envío. ¿Sí? Yo puedo producir pelotas de fútbol, pero si las tengo que llevar a Córdoba, no es el mismo costo que si las tengo que llevar a Buenos Aires. Entonces, cuando yo supongo esto, en definitiva lo que estoy suponiendo es que no hay costo de transporte. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Imagínense que la fábrica está a mitad de camino de Córdoba y Buenos Aires, justo a la mitad.
mandar los productos para un lado o para el otro cuesta lo mismo. ¿Sí? Sí, sí. Consulta, dale. Sí. Eso también aplicaría, digamos, para si producís, ponele 14 para un mercado y uno para el otro, mantendrías los costos también, ¿no? Con esta simetría. Sí. Con esta definición de simetría que hice, sí. Quizá lo que vos estás diciendo es todavía más estricto. Lo que vos estás diciendo es más estricto. Yo lo que estoy diciendo es, si donde tengo Q1 pongo Q2 y donde tengo Q2 pongo Q1, el costo sigue siendo el mismo. ¿Sí? Vos lo que estás diciendo con esa definición es que el costo de Q1 Q2 es igual al costo de Q2 Q1, que a su vez es igual al costo de Q1 más Q2. Eso. ¿Sí? Es un poco más estricto lo que vos estás diciendo. Yo no necesito suponer tanto para este problema. Oye, gracias. Y de hecho en el ejemplo que voy a dar no lo supongo eso. Con esto me alcanza y me sobra. Bueno, obviamente la demanda va a responder con la cantidad en función de qué precio la empresa haya fijado, ¿no? O sea que la D es una función de los precios. ¿Sí? Bueno, dado esto, entonces nos va a quedar que la función de beneficio va a ser igual a todo esto menos todo esto. ¿Sí? ¿Y notan algún problema acá? ¿Hay algo que les haga ruido? Sí, puede ser que los productores definen precio y definen cantidad también. No, que acá como lo armé, acá qué variables aparecen en toda esta parte. P1 y P2. P1 y P2, porque D, cuando uno lo reemplaza, en definitiva termina quedando P1. Y acá aparecen cantidades. Entonces pareciera como que tengo 4 variables cuando en realidad tengo 2. Porque Q1 y Q2 dependen de P1 y P2. Entonces acá tienen que tener cuidado. Siempre la función de beneficio tiene que quedar o en función de los precios o de las cantidades. ¿Sí? Pero no de ambos a la vez. ¿Sí? Entonces acá, cuando yo armo esto, ¿qué tendría que hacer? Acá, por ejemplo, podría decir, bueno, che, el costo, perfecto, depende de las cantidades que se destinan al mercado 1 y al mercado 2. Pero, en definitiva, la cantidad va a terminar dependiendo del precio. ¿Sí? Entonces, yo acá podría poner esto de acá. Entonces me queda dependiendo todo de los precios. O podría dar vuelta a la función de demanda y que en vez de acá poner todo en función de los precios, poner todo en función de las cantidades. Eso dependerá
la situación que conviene más. Si maximizar en función de los precios o maximizar en función de las cantidades. Conviene más, lo digo en términos de la simplicidad matemática del procedimiento. ¿Sí? Estos por ahí lo van a ver mejor ahora que haga un ejemplo. Y otra cosita, tengan cuidado porque esta definición de simetría que yo acabo de dar no es la definición clásica de simetría que se da en matemática. ¿Sí? Tengan cuidado con eso. Bueno. Vamos con un ejemplo, así se empieza a ver un poquito mejor todo esto como estamos charlando. Voy a agarrar el del libro, a ver. Bueno. Vamos a suponer que tenemos una función de demanda en el mercado 1. Vamos a poner ejemplo. ¿Qué va a ser? P1, 10 menos 2Q. Y en el mercado 2 vamos a tener una demanda que se va a comportar de la siguiente manera. 30 menos Q2. ¿Sí? Y a su vez, la función de costo va a ser igual a 9 más 2Q1 más 2Q2. ¿Sí? Bueno, de vuelta, planteo la función de beneficio. El ingreso es P1 por Q1 más P2 por Q2. Lo que recauda en el mercado 1 más lo que recauda en el mercado 2. ¿Sí? Y a esto le tengo que restar el costo, que en este caso es esta expresión de acá. Siempre acuérdense que es menos todo el costo, con lo cual uso en paréntesis acá. ¿Sí? Sí, a ver. Bueno, entonces acá lo que voy a tener es que acá fíjense que me quedan precios y cantidades. Y esto nunca les tiene que pasar. ¿Sí? Es un poco lo que charlábamos acá, ¿se acuerdan? Acá tengo precio y tengo cantidad. Eso no me puede pasar. Cuando yo tenga que maximizar, tiene que estar todo esto en función de precios o todo esto en función de cantidades. ¿Cómo logro que todo esto me quede en función, por ejemplo, de cantidades? Reemplazás el precio por la. Bueno, me queda cómodo acá, por ejemplo, reemplazar a P1 por 10 menos Q1, ¿no? Y a P2 reemplazarlo por
30 menos Q2. Y ahora sí tengo todo en función de las cantidades. ¿Se entiende? ¿Ven que ya no me aparece ningún precio? Sí, sí. Pero ojo, porque yo esto de acá, lo escribo acá abajo y después lo borro. A veces el enunciado no se los pone así. A veces lo que termina pasando es que el enunciado les tira algo así. Hice lío, espera. Ok. Ahí. Ahí. ¿Sí? En vez de darle P igual, como acá, P1 igual a algo, P2 igual a algo, también el enunciado les puede decir Q1 igual a algo y Q2 igual a algo. ¿Sí? Entonces ustedes, si necesitan que todo quede en términos de la misma, de las cantidades o de los precios, acá ¿qué tienen que hacer? Reemplazar Q1 y Q2. Reemplazar Q1 y Q2. ¿Sí? Y obviamente acá lo van a tener que reemplazar en dos lados. ¿Sí? Y la maximización haciendo esto y la maximización haciendo esto les va a dar igual. Obviamente en un caso van a obtener los precios y en otro caso van a obtener las cantidades, pero el beneficio máximo va a ser el mismo. ¿Sí? Ahora bien, supónganse que la función de costo hubiese sido, en vez de esto al cuadrado y esto al cuadrado. Y esto les hubiese quedado al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, a veces, dependiendo de qué reemplacen, les pueden quedar cosas bastante feas desde el punto de vista algebraico. ¿Sí? Porque esto de acá es bastante más feo que si acá hubiesen tenido esto, ¿no? O sea, para igualar pongo también al cuadrado, ¿no? Resolver esto algebraicamente es mucho más complejo que resolver esto. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces les toca a ustedes a veces decidir cuál reemplazan, si P o Q. ¿Me siguen? Sí, sí. Entonces tengan cuidado con eso porque por ahí el enunciado se los da así, pero les conviene darlo vuelta a las leyes de demanda. ¿Sí? Comentario para que tengan cuidado a la hora de plantearlo. Plantearlo de una manera puede hacer que el álgebra sea mucho más fácil que plantearlo de la otra manera. Entonces estén atentos a ver cuál de las dos maneras es mejor. ¿Sí? En este caso no hay mucha diferencia porque el costo es lineal. Pero si el costo no fuera lineal, esto se podría complicar bastante. ¿Sí? Bueno, yo lo voy a resolver así. Si quieren ustedes después de tarea, traten de resolverlo de la otra manera a ver qué les da. Bueno, y yo tengo que maximizar este beneficio, ¿no?
¿Sí? Y este que es un problema de extremos como. Condicionados, ¿por qué tenés la restricción? ¿Cuál es la restricción? El costo. ¿El costo tiene que ser igual a algo? Ah, no. No hay restricción Las acá. cantidades tienen que ser positivas. Es cierto eso, pero eso lo vamos a tratar de otra manera. En caso de que te dé un punto crítico en el cual las cantidades son negativas, los descartás. Ah, ok. ¿Sí? Este es un problema de extremos libres. No hay ninguna restricción. ¿Sí? Entonces se resuelve con un problema de extremos libres. ¿Qué tengo que hacer? El beneficio, tengo que calcular la condición necesaria, que va a venir dada por el hecho de que las derivadas primeras tienen que ser iguales a cero. Voy a tener dos derivadas. Y fíjense que se dan cuenta que es un problema de extremos libres porque no apareció lambda en ningún lado. Si no está lambda, no hay forma que sea un problema de extremos condicionados. ¿Sí? Y voy a tener que calcular la derivada de b con respecto a P1. Y la derivada de b, perdón, con respecto a Q1, porque acá dejé todo en función de las cantidades. Y la derivada de b con respecto a Q2. Recomendación, antes de calcular las derivadas, ordenen un poco la función de beneficio. Veo mucho en los exámenes que se equivocan porque esto les queda medio quilombo y acá, por ejemplo, empiezan a hacer la derivada del primero por el segundo sin derivar, o acá se olvidan el menos de adelante, ¿no? Entonces, acá hagan distributiva 10 por Q1, 10Q1, menos 2Q1 por Q1 queda Q1 cuadrado, ¿sí? Acá lo mismo, 30 por Q2, 30Q2, menos Q2 por Q2, Q2 cuadrado. Y acá apliquen la distributiva del menos, de manera que les quede menos 9, menos 2Q2, menos 2Q2. Menos 2Q1, menos 2Q2. ¿Sí? Y acá probablemente puedan simplificar algo. ¿Sí? Por ejemplo, acá tengo 10Q1 menos 2Q1. ¿Cuántas me quedan? ¿Cuántas Q1 me quedan? 8. 8. ¿Sí? Entonces, esto se me achica. Acá lo mismo, 30Q2 menos 2Q2 me va a quedar 28Q2. ¿Sí? Y esto, derivar esto es bastante más sencillo que derivar esto, ¿no? Entonces, siempre les recomiendo que en la medida de lo posible traten de achicarlo. Porque generalmente lo que observo es que se terminan equivocando en las derivadas. Bueno, la derivada de esto con respecto a Q1. 8 La, menos 4Q1. la derivada de 9 con respecto a Q1 es 0. La derivada de Q2 con respecto a Q1 es 0. La derivada de Q2, 0. Esto me va a quedar 8 por Q1. La derivada me da 8. Y esto me va a quedar menos 4Q1. ¿Sí? Sí. Y acá esto, si hacen el cálculo, va a quedar 28 menos 2Q2. Sí. Igual 0, igual 0, ¿no? Bueno, resuelven este sistema y les va a terminar quedando un punto crítico que dice que Q1, Q2 es igual
a 2. ¿14? Sí. Sí. Y una vez que ustedes saben las cantidades, si retoman las leyes de demanda, ¿cuáles van a ser los precios a los cuales va a vender la empresa? 6 para P1 y 16. Para P2. ¿Sí? O sea, esto es porque esto queda así. Bueno, ¿y por qué creen que la empresa está fijando un precio más alto en el mercado 2 que en el mercado 1? Porque le demandan más, puede ser. No necesariamente, porque eso también puede llegar a estar influido por el tamaño del mercado. O sea, Capital Federal es un mercado mucho más grande que, no sé, Sunchales, por tirar una ciudad del interior. ¿Sí? Entonces, las cantidades que se demanden no solamente tienen que ver con cuestiones económicas a las que apunto en este momento, sino que por ahí tiene que ver con el tamaño de mercado. Entonces, este 2.14 podría haber sido 14.2, sin ningún tipo de problemas. No, las cantidades no tienen por qué ser una mayor que la otra. ¿Por qué creen que en el mercado 2 la empresa vende más caro que en el mercado 1? Porque al demandarse más, supongo que el precio... No, de vuelta, que se demande más es una casualidad de este ejercicio. Ok. Lo que se demande va a tener que ver con el tamaño del mercado. Va a estar influido por el tamaño del mercado. Puede ser que el precio es mayor porque hay un costo fijo que es distinto en uno de los lugares. No, porque vos fíjate que la función de costo era simétrica. Puede ser por la elasticidad de la demanda en cada lugar. Va a terminar siendo eso, efectivamente, pero ¿qué es lo que cambia de un mercado a otro? ¿Cómo se comportan quiénes? Los consumidores. Los consumidores, ¿sí? Hay una ley de demanda en un mercado y otra ley de demanda en el otro. Entonces, la empresa toma una decisión y los dos mercados le responden de manera distinta. ¿Sí? Bueno, esa respuesta de la demanda la podemos observar en la elasticidad. Yo tengo la elasticidad de la demanda en el mercado 1 con respecto al precio del mercado 1. ¿Cuál era la fórmula de esto? La La derivada demanda de... marginal respecto del precio propio. Por el precio sobre la demanda. Por el precio sobre la demanda. Bueno, para calcular esta derivada, ¿yo qué tengo que hacer con esto? Esta es la ley de demanda. Despejar el precio.
despejar la cantidad. No, claro. ¿Sí? Ojo con esto, porque esto es algo que se olvida mucho de hacer. Calculan la derivada. Dicen que acá la derivada es menos 2, porque agarran esto y lo derivan directamente. Pero yo acá estoy calculando la derivada de la demanda con respecto al precio, o sea que esto tiene que quedar como variable independiente Q1. Dependiente Q1, perdón. ¿Sí? Entonces esto es 5 y esto es sobre 2. ¿Sí? Entonces acá es un error muy común en los exámenes que acá respondan que esta derivada vale menos 2 cuando en realidad vale menos 1/2. ¿Sí? ¿Se entiende? No, yo no lo terminé de comprender. Acá tenés la derivada de la demanda con respecto a P1. Vos tenés I es igual a 3X, ponele, más 2. ¿Cuánto es I'? 3. 3. Pero si yo en vez de dártelo así, te lo doy así, te pregunto, ¿cuánto vale I'? Claro, tengo que despejar la variable primero. Claro. Ah, ok, perfecto. ¿Sí? I' sigue valiendo 3. Claro. Bueno, lo que pasa mucho en los exámenes es que terminan respondiendo que I' vale 1/3. ¿Por qué? Porque lo ven así y se olvidan de darlo vuelta. Perfecto. No, entonces acá siempre acuérdense de agarrar la función de demanda y llevarla a su forma correcta. A veces tienen que dar la vuelta y a veces no, depende cómo se las dé el enunciado. ¿Sí? Bueno, ¿cuánto valía P1? 6, ¿no? ¿Y cuánto había valido la cantidad? 2. ¿Sí? Bueno, esto va a dar menos 6/4, o sea, menos 3/2, ¿no? O sea, menos 1,5. ¿Sí? Bueno, calculemos la otra elasticidad. La elasticidad de la demanda en el mercado 2 con respecto al precio en el mercado 2. Ah, nos sobra 15 minutos. Ale, una pregunta. Sí, ¿Estás calculando la elasticidad de la demanda respecto del precio? ¿Siempre se hace eso o puede ser al revés? no, siempre es así. Y en este caso, como empresa nosotros fijamos cantidades o precio. Es lo mismo, porque si vos fijás una cantidad de 2,14, la demanda te va a responder con un precio de 6,16. Y si fijas un precio de 6,16, la demanda te va a responder con una cantidad de 2,14. Entonces, fijar precio o fijar cantidades termina siendo lo mismo, porque a cada conjunto de cantidades le corresponde el mismo conjunto de precios. Y viceversa. Ah, ok, está bien.
Bueno, lo mismo, ¿no? Me tengo que acordar de dar vuelta la función de demanda, o la ley de demanda, para poder calcular. En este caso va a dar menos 1. ¿Sí? Entonces acá voy a tener un menos 1. El precio en el mercado 2 era 16. Y la cantidad en el mercado 2 era 14, ¿no? Bueno, esto va a dar menos 8 séptimos. O sea, aproximadamente 1, un séptimo es 1,14. Estoy haciendo bien la cuenta. Da periódico esto. 1,14. ¿Sí? Bueno, si yo comparo esto con esto, ¿en qué mercado la demanda es más elástica? En el 1. En el mercado 1, ¿no? En el mercado 1, la demanda es más elástica que en el mercado 2. ¿Y qué significa que la demanda sea más elástica? Que si la empresa quiere fijar precios más altos, ¿cómo va a reaccionar la demanda en el mercado 1 en comparación a la demanda en el mercado 2? Va a comprar cada vez menos, o sea, va a caer más en el mercado 1. Claro, es decir, que los consumidores en el mercado 1 son menos tolerantes a precios más altos. ¿Sí? Si vos le querés cobrar un precio más alto a los consumidores del mercado 1, te van a responder diciéndote no te compro nada. ¿Se entiende? Sí. Y por ende la empresa no puede cobrarles más. ¿Sí? Cuando yo era chico, mi mamá vivía en Lanús, mi papá vivía en Vicente López. Mi mamá más precisamente vivía en Valentín Alsina, que era un barrio bastante obrero. Había mucha curtiembre, yo tenía una papelera muy grande enfrente de mi casa. Y eran todos laburantes, ¿sí? Cobraban el sueldo a fin de mes, apenas les alcanzaba, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio, en Vicente López era toda gente ejecutivos, con un pasar económico bastante más holgado. Con lo cual, yo lo que notaba que iba al supermercado, o iba al cine, o iba a cualquier lado, y de repente los precios eran distintos. Y no estamos hablando de ahora que por ahí ustedes con la inflación están acostumbrados a que no hay uniformidad de precios. En ese momento, imagínense que era el 1 a 1. ¿Sí? No había inflación directamente, de hecho había deflación en ese momento. Entonces yo iba al kiosco de Valentín Alsina y la coca valía 1,80.
e iba al kiosco de Vicente López y la coca valía 2.20. ¿Sí? O iba al cine, el cine en Lanús valía 3,50. ¿Sí? Y en Vicente López por ahí valía 20, no me acuerdo exacto, pero había mucha diferencia de precios entre los dos lugares. Bueno, ¿y cuál era la razón de eso? Que era que la mayoría de los oferentes eran monopolistas. Entonces cobraban precios en Vicente López más altos que los precios que cobraban en Valentina Alsina. ¿Y por qué pasaba eso? Porque el laburante en Valentina Alsina, si le aumentabas el precio, te dejaba de comprar porque no lo afectaba mucho económicamente tener que afrontar un precio más alto. En cambio, la gente de Vicente López, estoy hablando en promedio, ¿no? Y estoy haciendo una generalización y toda generalización tiene sus excepciones y todo, ¿no? Pero bueno, para que se entienda el ejemplo, la gente de Vicente López en líneas generales tenía una situación económica más holgada y si le aumentabas el precio no lo impactaba tanto no, y no decidían disminuir drásticamente su consumo, ¿no? Básicamente, la elasticidad en Valentina Alsina era mucho más alta que la elasticidad en Vicente López. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí, sí, dale. De hecho, yo, por ejemplo, este fin de semana largo estuve en Suipacha, que es una localidad del interior de la provincia de Buenos Aires, que hay campos y toda la bola, y fui a la verdulería. Les puedo asegurar, ahí hay un tema de costo de transporte y es más complejo, pero me juego la vida de que también hay algo de esto. Les puedo asegurar que lo que compré en la verdulería en Suipacha me salió la cuarta parte que si lo hubiese comprado acá en la esquina de mi casa en Palermo. ¿Sí? Una diferencia atroz. Me quedé mudo de la diferencia de precios. ¿Sí? Eh, bueno, hay otros factores, pero uno de los factores es el tema que las elasticidades de las demandas son diferentes. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? Por mi parte, no. No, vale. Ale, una consulta. En un ejercicio de un parcial sobre... decía que explicite verbal y matemáticamente y explique la relación existente entre las elasticidades de la demanda y los precios surgidos de la maximización. Sí. ¿Es suficiente con expresar la fórmula de la elasticidad y esa conclusión? O sea, sería equivalente No, toda la explicación que yo les acabo de dar de por qué cuando hay más elasticidad los consumidores están dispuestos a tolerar menos precios más altos, todo lo que acabamos de charlar ahora. No es solamente escribir esto. O esto. Perfecto. Gracias. Bueno, pregunta. No sé si alguno fue al supermercado este último fin de semana antes de las elecciones. Vieron que la gente estaba desesperada llevándose todo, ¿no? Sí.
Bueno, cuando la gente empieza a tener comportamientos de ese estilo, lo que empieza a haber es desabastecimiento. ¿Por qué? Porque la demanda pega un pico muy alto de golpe y los stocks de las empresas no están preparadas para ese pico, ¿no? Entonces, generalmente cuando hay alguna situación de espiral inflacionaria muy elevada o de incertidumbre, lo que termina pasando es que hay desabastecimiento. En este caso fue por una cuestión de incertidumbre, ¿no? Pero si alguno agarra los libros de historia económica sobre el 89, 90, etcétera, lo que va a ver es que también por un pico de espiral hiperinflacionaria también se producía desabastecimiento. Si las empresas venden en el mercado 2 a 16 y en el mercado 1 a 6, ¿dónde creen que se va a producir primero el desabastecimiento? ¿En Florencio Varela o en San Isidro? ¿Dónde la ¿Cómo? En el mercado más barato, digo. Claro, si la empresa tiene en stock 10 unidades para vender, la va a vender en San Isidro, no la va a vender en Florencio Varela. ¿Por qué? Porque el precio al que lo vende en esa zona es mucho más alto. Entonces, cuando hay un problema de desabastecimiento, en el primer lugar donde se nota es en los barrios más populares, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Y por eso, cuando hay quilombo, ¿quiénes son los primeros que salen a la calle? La clase baja y media. La clase baja. ¿Sí? Porque empieza a haber cosas como esta, empieza a haber desabastecimiento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo a partir de algún ejercicio medio teórico que por ahí en un libro técnico no te presenta más que la estructura matemática, uno puede empezar a extraer conclusiones de qué es lo que pasa en una sociedad y en una economía puntual, ¿no? ¿Sí? Entonces, los modelos teóricos están buenísimos, pero uno después de esos modelos teóricos tiene que ser capaz de llevarlos a que nos sirvan para interpretar la realidad en la que vivimos, ¿no? La matemática perfecta. ¿Sí? Pero bueno, después el trabajo es, bueno, este modelo teórico, cómo está impactando en la sociedad en la que vivimos, ¿no? ¿Cómo me ayuda este modelo teórico a interpretar lo que sucede, ¿no? Obviamente nosotros en 10 minutos no podemos charlar esto en profundidad y yo estoy haciendo un montón de simplificaciones, etcétera, 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 pero aunque sea de modo anecdótico, les cuento cómo esto se puede llegar a aplicar a una interpretación de la realidad. ¿Sí? ¿Dudas, consultas, preguntas? Se va a cortar, no sé en cuánto. ¿Me vuelvo a conectar o terminamos acá?